Antes de comenzar, suscríbete a Archivo del Campo de Guerra y dime en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Mi nombre es Marcus Khan. Hace 3 años, mi vida estaba destruida: alcohol, un matrimonio roto y una carrera militar terminada después de 15 años en operaciones encubiertas con Delta Force. Creía que todo había acabado, hasta que recibí una llamada que jamás debí aceptar. Una mujer que se presentó como la doctora Sara Michei, del Servicio Federal de Contratos, conocía detalles clasificados de mi historial que oficialmente no existían. Me ofreció $185,000 al año, beneficios de por vida y un puesto de seguridad especial en una instalación federal secreta. El lugar y la misión solo se revelarían tras una evaluación psicológica extrema, más dura que cualquier selección militar que hubiera vivido. Tras semanas de pruebas y entrevistas inquietantes, incluidas preguntas sobre mi fe, mi percepción de la realidad y mi reacción ante verdades que destruirían todo lo que creía, fui aceptado. 2 semanas después, viajé en un jet sin marcas junto a otros exoperadores de fuerzas especiales hacia Nevada. Nadie hablaba, pero todos sabíamos la verdad: íbamos al Área 51. La instalación estaba enterrada profundamente bajo el desierto. Descendimos cientos de metros bajo tierra hasta un complejo tecnológico imposible de describir con palabras normales. Allí, la doctora Michei nos mostró la razón real de nuestra misión. No eran armas. No eran prototipos. No era tecnología humana. Eran entidades no humanas. Fotografías reales. Especies catalogadas. Seres recuperados desde 1947. Algunos vivos. Otros demasiado peligrosos para describirlos sin que la mente humana se resista. Nos dijeron que eran activos, aunque en realidad eran prisioneros. Aprendimos protocolos que sonaban a ciencia ficción. No mantener contacto visual prolongado. No comunicarse directamente. Usar fuerza letal ante cualquier fallo de contención. Lo más perturbador no era su apariencia. Era la forma fría y clínica en que el gobierno hablaba de ellos. Eso fue solo el comienzo. Lo que vi en las instalaciones subterráneas del Área 51 cambió para siempre mi comprensión de la historia humana, la realidad y nuestro lugar en el universo. ¿Y esto? Cubiertas de fragmentos marrones que absorbían la luz en lugar de reflejarla. Los accesorios estaban grabados con símbolos que dolían al mirarlos demasiado tiempo. Pero fue la zona de contención lo que hizo que la realidad me golpeara de lleno. A través de gruesos ventanales blindados los vi. Seres vivos. No humanos. No animales. Inteligencias provenientes de otro lugar. El primero medía alrededor de 1,5 metros, con piel gris pálida y esos ojos negros desproporcionadamente grandes. Cuando notó que lo observaba, giró la cabeza con un movimiento demasiado fluido, antinatural, y me miró directamente. Por un instante sentí algo que no eran palabras, una sensación cruda de soledad y angustia antigua. Avanzamos en silencio. Algunas celdas contenían entidades tranquilas, sentadas o inmóviles. Otras albergaban criaturas claramente agitadas, caminando sin rumbo o golpeando las barreras. Una celda mostraba algo casi hermoso, una entidad alta y delgada cuya piel parecía emitir luz desde el interior, con unos ojos tan profundos que me hicieron sentir insignificante. Y luego estaba la última celda. Incluso los guardias parecían nerviosos allí. Era humanoide, pero incorrecto en todos los sentidos. Demasiado alto. Articulaciones dobladas en direcciones imposibles. Un rostro con rasgos mal colocados. Ojos cargados de una inteligencia hostil. Activo clase 3, dijo la doctora Michei en voz baja. No cooperativo. Extremadamente peligroso. Responsable de la muerte de 2 científicos y un oficial de seguridad. No se accede sin respaldo táctico completo. Al salir de esa zona comprendí algo aterrador: mi entendimiento de la realidad había sido destruido, y ahora mi trabajo consistía en mantener esos secretos enterrados, sin importar el costo.
Fui asignado al nivel 7, el núcleo más protegido de toda la instalación. Mi supervisor era el administrador Harrison, un hombre delgado, de cabello gris, con la mirada de alguien que había tomado decisiones que jamás verían la luz del día. Estás aquí porque tu perfil psicológico indica una estabilidad fuera de lo común ante cambios extremos de paradigma, me dijo mientras me entregaba una credencial negra. El nivel 7 alberga nuestros activos más valiosos y más peligrosos. El descenso tomó 5 minutos. A diferencia de los niveles superiores, el nivel 7 era pura funcionalidad, muros de hormigón reforzado, iluminación fría, y controles de seguridad cada pocos metros. Mi jefe de equipo era el capitán Reynolds, ex ranger del ejército, con unos ojos cansados de ver demasiada oscuridad. Me entregó una tarjeta laminada. Léela. Memorízala. Vive por estas reglas, dijo. Rómpelas y quedarás fuera. Rómpelas gravemente, y no saldrás de aquí. Las reglas eran claras y perturbadoras. Nunca comunicarse verbalmente con un activo. Nunca mantener contacto visual más de 2 segundos con activos clase 2 o 3. Mantener una distancia mínima de 5 metros. Ante una falla de contención, fuerza letal autorizada sin advertencia. Nunca cuestionar los procedimientos médicos o científicos. Esa última regla fue la que más me inquietó. El nivel 7 estaba diseñado como una rueda, un centro de comando y 8 alas de contención. El ala H contenía las entidades consideradas amenazas permanentes. Las celdas eran maravillas de ingeniería, muros de casi 1 metro de espesor, controles ambientales extremos, sistemas de gas sedante y armas integradas en las paredes. Algunos son físicamente frágiles, explicó Reynolds, pero poseen capacidades que los hacen más peligrosos que cualquier humano. Nunca los subestimes. Nunca confíes en ellos. Mi equipo estaba formado por 2 exoperadores de fuerzas especiales. Marines, SEALS, Fuerzas Especiales. Todos rotos a su manera. Los científicos eran distintos. Brillantes, sí, pero fríos. Observé cómo sometían a una entidad gris a estímulos acústicos extremos mientras mostraba señales claras de sufrimiento. Cuando pregunté si no le causaban daño, la doctora solo respondió: es un sujeto de prueba, no un paciente. Pero nada me preparó para los procedimientos médicos. Vi cómo inmovilizaban a una entidad alta con campos electromagnéticos y le extraían tejido sin anestesia, mientras emitía sonidos que solo podían describirse como súplicas. El médico principal me aseguró que no sentían dolor como nosotros. Yo sabía que mentía. Los guardias tampoco ayudaban. Se burlaban, les ponían apodos, hablaban de ellos como animales peligrosos. No como inteligencias conscientes. Y en ese momento comprendí algo peor que la existencia de extraterrestres. El verdadero monstruo no estaba en las celdas. Una criatura que parecía una mantis gigantesca y sedienta de sangre. Al final de mi primera semana, una inquietud moral constante comenzó a instalarse en mí. Cada día era testigo del encarcelamiento y la degradación de seres inteligentes, y la justificación de que todo era por la seguridad nacional empezaba a sonar vacía, casi obscena. Los observaba dentro de sus celdas. Algunos estudiaban objetos simples que les entregaban. Otros realizaban movimientos repetitivos que parecían ejercicios o meditaciones. Y no podía evitar pensar algo que me aterraba. Nosotros éramos los villanos. No eran invasores. No habían atacado la Tierra. La mayoría había llegado accidentalmente, había sido derribada o capturada durante operaciones encubiertas. Eran prisioneros de guerra en un conflicto que jamás eligieron. Mi punto de quiebre llegó cuando me asignaron guardia nocturna en el ala F, donde se encontraban especímenes juveniles. 3 celdas. 3 entidades jóvenes, capturadas a edades que indicaban que aún no eran adultas. Se comportaban de manera distinta, más curiosidad, menos resignación.
Uno de ellos, un pequeño ser gris de apenas 1 metro de altura, pasaba horas alineando bloques de colores en patrones complejos, como si jugara o resolviera ecuaciones. En un momento levantó la vista y me miró. No vi amenaza. No vi hostilidad. Vi inocencia y curiosidad. Ahí comprendí que mi conflicto moral no era abstracto. Estábamos reteniendo seres que no habían cometido ningún crimen, que no representaban una amenaza real, cuya única culpa era ser diferentes. Esa revelación me llevaría, más adelante, a tomar decisiones que me costarían todo, y a descubrir verdades que destrozarían lo que quedaba de mi comprensión de la realidad. En mi tercer mes en el nivel 7, comencé a notar cosas que no cuadraban. Listas de personal con nombres marcados de licencia, pero con pertenencias aún en sus casilleros. Registros de seguridad con lagunas de varias horas. Conversaciones que se interrumpían en cuanto entraba a una habitación. La primera señal clara llegó durante una falla de contención en el ala D. Alarmas. Luces rojas. Protocolo de emergencia. Mientras mi equipo aseguraba el perímetro, observé por los monitores cómo sacaban una bolsa para cadáveres. Más tarde escuché al capitán Reynolds hablando con el Dr. Pierce. El Dr. Brennan había muerto por negligencia durante un procedimiento biogenético. Yo conocía a Brennan. Era obsesivo con la seguridad. No cometía errores así. Las cifras eran inquietantes. En un solo mes. 3 científicos muertos. 2 guardias fallecidos en brechas de contención. Al menos 5 transferencias médicas por razones confidenciales. Cuando le pregunté a López, solo encogió los hombros. Por eso pagan tanto. Riesgo laboral. Pero no era solo el peligro. Era el patrón. Cada muerte, cada desaparición, involucraba a personas que habían cuestionado procedimientos o planteado dilemas éticos. Brennan había discutido con Pierce 2 días antes. El teniente Morrison, muerto en una brecha, había hablado de documentar irregularidades una semana antes. Y luego estaban los desaparecidos. Jackson, el seal corpulento, simplemente dejó de existir. Un día estaba de servicio. Al siguiente, su casillero vacío y su nombre eliminado de la lista. Había dejado una taza de café, una moneda de la suerte, una foto de su hija. Nadie abandona eso voluntariamente. Conté al menos 4 casos más. Club, ya con suficiente confianza, me susurró durante una guardia nocturna. Están seleccionando gente. Mira quién desaparece, condición física perfecta, alto nivel de acceso, contacto directo con ciertos activos. No los transfieren, los usan para algo. Mientras tanto, los experimentos empeoraban. El proyecto de la doctora Wayase intentaba forzar comunicación directa mediante privación sensorial extrema, seguida de estimulación violenta. Vi cómo dejaban a una entidad alta en completa oscuridad durante 72 horas, para luego someterla a luces estroboscópicas y sonidos disonantes. Salió traumatizada. Temblando. Emite sonidos que solo pueden describirse como desesperación. Un poco de dolor es un precio pequeño, me dijo Wayase. Estos seres poseen información que puede cambiarlo todo. Pero lo más perturbador eran los experimentos biogenéticos. Intentaban fusionar ADN humano con ADN alienígena. Vi tejidos híbridos. Órganos incompletos creciendo en tanques. Constructos biológicos que no pertenecían a ninguna especie conocida. Pesadillas vivas creadas en nombre del progreso. Decían que buscaban mejorar al ser humano, mayor inteligencia, longevidad, capacidades físicas, incluso habilidades psíquicas que algunos activos demostraban. Usaban voluntarios humanos, cuya voluntad yo cuestionaba seriamente, y activos no cooperativos, inmovilizados mientras luchaban. Entonces descubrí algo más. El ascensor tenía niveles a los que ni siquiera nosotros teníamos acceso, L8, L9 y L10. Cuando pregunté, Reynolds se puso rígido. Eso no te concierne.
Preguntar por niveles fuera de tu autorización es una forma rápida de terminar tu carrera. Más tarde, Club me confirmó mis sospechas. Hay 3 subniveles. L8, desarrollo híbrido completo. L9, cooperación con humanos sometidos a fusión biológica. Y L10, tragó saliva. L10 es la bóveda. Solo admitir que existe requiere autorización de nivel administrador. Y fue entonces cuando comprendí algo aterrador. Los desaparecidos no habían sido eliminados. Habían sido enviados abajo. Y lo que ocurría en esos niveles. El personal había sido visto entrando al ascensor blindado justo antes de desaparecer, escoltado por individuos con uniformes sin identificación. Una noche accedí a grabaciones de seguridad antiguas y encontré algo que me heló la sangre. Allí estaba Jackson, 2 días antes de su desaparición, siendo escoltado hacia el ascensor por 3 personas con trajes blancos de sala limpia. Su rostro estaba vacío. Sedado. Caminaba con una obediencia mecánica. El ascensor descendió más allá del nivel 7, pasó el nivel 8, y se detuvo en el nivel 9. La última pieza del rompecabezas vino de una fuente que jamás esperé. Mientras realizaba una ronda nocturna en el ala F, noté que uno de los activos juveniles había creado un dibujo en la pared de su celda usando restos de comida. Era torpe, infantil, pero inconfundible. Figuras humanoides descendiendo por niveles. Cada nivel mostraba cuerpos cada vez más deformados. En el fondo, las figuras se mezclaban con otras formas no humanas. Un mensaje. Cuando se lo mostré a la doctora Guayase, ordenó borrarlo de inmediato y lo descartó como expresión artística aleatoria. Pero yo entendí la intención. Era una advertencia. Lo que estaba ocurriendo bajo el nivel 7 era tan grave que incluso los prisioneros alienígenas lo sabían y estaban intentando comunicarse con nosotros. Durante una rara noche libre, conseguí que López bebiera lo suficiente como para hablar sin filtros. No conozco los detalles, balbuceó, pero he oído cosas. El programa de integración no es solo investigación. Están intentando crear híbridos humano-alienígenas. Seres capaces de operar en ambos mundos. Miró alrededor, nervioso. Dicen que es para mejorar la comunicación, para adquirir sus capacidades. Pero el precio es alto. Te dejan cambiar hasta que ya no eres completamente humano. Eso me persiguió durante noches enteras. Las desapariciones. Los accidentes. La tasa absurda de muertes. Todo encajaba si veías la instalación no como una base de contención, sino como un laboratorio donde se estaban borrando deliberadamente las fronteras entre especies. El punto de no retorno llegó una noche silenciosa, durante una ronda rutinaria. Escuché ruidos en un área médica sellada y encontré contenedores de desechos biológicos mal cerrados. Dentro había restos que no pertenecían a ningún ser natural. Tejidos híbridos, fragmentos de órganos, incluso extremidades parcialmente formadas con rasgos humanos y alienígenas. Las etiquetas médicas eran claras. Nivel 9, Proyecto Integración, ensayos 47 al 52. Tomé fotos. Salí antes de que alguien me viera. Esas imágenes se convertirían en pruebas de crímenes que el mundo aún no estaba preparado para conocer. Y entonces ocurrió. A las 2:47, en la parte más silenciosa del turno nocturno, sonó el claxon de emergencia total. No una alerta común. Esto era algo catastrófico. Luces rojas. Puertas sellándose. Protocolos extremos. La voz del capitán Reynolds retumbó por el intercomunicador, cargada de un pánico que jamás le había escuchado. Código negro. A la H. Repito, código negro. Autorización de fuerza letal total. No es un simulacro. Código negro significaba una sola cosa, fuga de un activo clase 3.
Empuñé mi arma especial, no un M4 estándar, sino armamento experimental diseñado específicamente para estos seres, y corrí hacia el ala H con Club y otros dos. El lugar era un infierno. Sombras rojas, humo saliendo de la ventilación, disparos resonando en los pasillos. 2 guardias yacían muertos cerca de la entrada. El doctor Pierce estaba contra una pared, cubierto de sangre oscura, gritando por radio sobre protocolos fallidos. Las celdas estaban en caos. Pero lo peor era evidente. La celda H3 estaba abierta. El activo más peligroso había escapado. Era la mantis. Un ser de casi 2 metros y medio, con extremidades afiladas como cuchillas, inteligencia táctica avanzada y una violencia precisa, no salvaje. Ya mató a 4 esta noche, nos gritó Reynolds. No puede llegar a los niveles superiores. Seguimos el rastro, paredes desgarradas, marcas profundas en el concreto, restos de equipos destruidos. Encontramos a López herido, sangrando, con el brazo destrozado. No es solo fuerte, jadeó. Es inteligente. Aprende. Nos está cazando. Dividimos el equipo. Club y yo avanzamos por un corredor que descendía hacia zonas más restringidas. Entonces lo entendí. No intentaba escapar a la superficie. Se dirigía más abajo. Lo encontramos cerca de un ascensor blindado. La mantis estaba acorralada. Su diseño. Su piel tenía un brillo tenue, como si generara su propia luz. Sus ojos. Dios, esos ojos. Eran grandes, sí, pero no vacíos como los de los grises. Eran ojos conscientes, similares a los humanos, pero capaces de percibir más de lo que nuestros sentidos permiten. Vestía algo que no sabía si era ropa o parte de su propio cuerpo, una estructura que parecía cambiar de estado, como si estuviera viva. Lo más importante, estaba arrodillado junto a la mantis, usando sus manos para sanar sus heridas. El acuerdo era claro. Código negro igual a fuerza letal inmediata. Tenía el arma levantada. Dedo en el gatillo. Apuntando al humanoide, porque era el objetivo más impredecible. Entonces levantó la vista, y todo cambió. Sé cómo suena, pero cuando establecimos contacto visual, sentí algo atravesar cualquier defensa racional y conectarse directamente con mi conciencia. No eran palabras. Era intención pura. Sentí su desesperación. Su preocupación por la mantis herida. Su comprensión de que nosotros lo veíamos como una amenaza. Y, debajo de todo, una esperanza frágil de que yo fuera diferente. Pero lo que más me destruyó fue la tristeza. Una tristeza antigua. La soledad de un ser consciente encarcelado por criaturas que lo consideraban inferior. En ese instante supe, con una certeza absoluta, que ese ser era tan inteligente y emocionalmente complejo como cualquier humano, quizás más. Y todo lo que les habíamos hecho era profundamente incorrecto. Club estaba detrás de mí, arma levantada, esperando que disparara. Mi entrenamiento gritaba que cumpliera el protocolo. Pero algo más fuerte, algo que se había ido formando tras semanas viendo sufrir a esos seres, me hizo dudar. El humanoide percibió mi conflicto y realizó un gesto, no agresivo, casi suplicante, sin dejar de atender a la mantis. Entonces habló. No con sonido, sino directamente en mi mente. Por favor. Él solo intentaba escapar del dolor. Lo han quebrado durante semanas. No puede soportar más, y yo tampoco. No deseamos hacerles daño. Pero no volveremos a esas celdas. Tú no eres como los demás. Tu mente aún cuestiona. Ayúdanos, y te revelaré verdades que tu especie necesita desesperadamente conocer. Escuché pasos. Refuerzos acercándose. Tenía quizá 30 segundos antes de perder el control de la situación. Y entonces tomé la decisión que definiría todo lo que vino después. Bajé el arma. Me giré hacia Club. Armario de limpieza.
20 pies atrás. Podemos ocultarlos mientras pasa el equipo. Cloak me miró como si hubiera perdido la razón. ¿Estás loco? Son 2 activos clase 3. Uno ya mató gente. Míralos, le dije. De verdad. La mantis está herida, defendiéndose. Y este, está ayudando. ¿Eso te parece una amenaza irracional? Vi la lucha en su rostro. Años de condicionamiento contra lo que sus ojos le mostraban. Finalmente asintió. Maldita sea, pero si esto sale mal, cae sobre ti. Moverlos fue difícil. La mantis apenas podía desplazarse. Los ayudamos a entrar en un armario lleno de suministros de limpieza, apenas suficiente para 2 cuerpos grandes. Antes de cerrar, el humanoide me miró una vez más, y esa conexión volvió. Entre los míos soy llamado el testigo. Vinimos buscando entendimiento, no conflicto. Lo que tu gobierno ha hecho va más allá del cautiverio. Gracias por esta misericordia. Cuando llegue el momento, búscame. Te mostraré verdades que sacudirán todo lo que crees sobre tu especie, tu mundo, y lo que llamas Dios. Cerré la puerta. Minutos después llegaron López y los refuerzos. Informé que habíamos rastreado el área sin éxito. Debieron descender a niveles inferiores, dije, señalando el ascensor. Reynolds llegó poco después. Tras consultar con superiores, ordenó el cierre total de los niveles 8 y 9. Esto ya no es jurisdicción del nivel 7, anunció. Seguridad del programa de integración se hará cargo. Mientras regresábamos a nuestras posiciones, Cloak me agarró del brazo. ¿Sabes que acabamos de cometer algo peor que un crimen, verdad? Asentí. Había ocultado activos enemigos. Desobedecido órdenes directas. Mentido a un oficial superior. Había destruido mi carrera, quizá mi vida. Pero también había entendido algo esencial. La verdadera amenaza no estaba en las celdas. Estaba en quienes dirigían los experimentos. El resto del turno pasó entre registros inútiles y vigilancia extrema. Nadie encontró nada porque buscaban en el lugar equivocado. Yo seguía actuando como un guardia más. Pero por dentro sabía que ya no había vuelta atrás. Había elegido la conciencia por encima de la obediencia. La moral por encima del juramento. Parte de mí estaba aterrada por lo que vendría. Pero otra parte, una que creía muerta, sentía algo que no había sentido en años. Certeza. 3 noches después, durante un turno en un corredor de suministros poco vigilado, ocurrió el primer contacto real. Había estado llevando agua y comida al armario sin levantar sospechas. La mantis había muerto al segundo día. Sus heridas eran demasiado graves. El testigo permanecía en silencio junto a su cuerpo. Y entonces, por primera vez, controlar y recrear tu especie para sus propios fines. El testigo habló directamente a mi conciencia, con una claridad que sobrepasaba cualquier lenguaje humano. Tus científicos, tus líderes, han descubierto fragmentos de esta verdad. En lugar de aceptar el origen de vuestra especie y el propósito de vuestra creación, intentan reconstruir el proceso, controlar la ingeniería que os hizo únicos, para utilizarlos como armas, como herramientas de poder. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. No era solo que nos habían manipulado durante milenios. Era que ahora estaban intentando tomar control de nuestra propia esencia. La historia que creéis haber construido, los logros que celebráis como humanos, son ecos de intervenciones deliberadas. Cada salto cognitivo, cada innovación cultural, cada avance tecnológico, fue impulsado por nosotros, o por aquellos que nos antecedieron. Mi cabeza giraba, intentando asimilar la magnitud de lo que escuchaba. Miles de años de civilización, fe, descubrimientos, todo planeado, guiado, diseñado para un propósito que apenas comenzaba a comprender. Pero no todo está perdido. Esa es la razón por la que viniste.
Has demostrado tener la flexibilidad mental y la empatía necesarias para entender, absorber y actuar con este conocimiento. La mayoría de tu especie no podría soportar esto. Se romperían antes de aceptar la verdad. Su voz, o más bien su presencia mental, transmitió algo más que información, una urgencia que no podía ignorar. Si los que ahora buscan controlar este conocimiento tienen éxito, tu especie será manipulada, moldeada, usada, antes de siquiera comprender su propio potencial. Debes aprender, debes enseñar, debes guiar a otros antes de que puedan borrar vuestra autonomía. Fue entonces cuando me mostró el siguiente escenario. Una visión de laboratorio, similar a Breath 7 pero mucho más avanzado, con híbridos humanos alienígenas siendo manipulados, su biología y su mente reconfiguradas deliberadamente. Vi a mis propios líderes y científicos, ignorantes de su rol en un esquema que superaba su comprensión, intentando apropiarse del poder de nuestra creación original. Están jugando a ser dioses, pero desconocen la verdadera escala de lo que crearon. No se trata solo de manipular biología o tecnología. Se trata de controlar conciencias, de interferir en la evolución de toda una especie. Una mezcla de miedo, ira y responsabilidad se apoderó de mí. Nunca había sentido tanto peso sobre mis hombros. El testigo continuó. Tú eres uno de los pocos que pueden detener esto. No solo proteger, no solo esconder, sino enseñar a otros a ver la verdad sin romperse. Si fracasan, vuestra especie se convertirá en un instrumento, no en un actor consciente de su destino. El mensaje se detuvo. Su mirada luminosa permaneció, esperando mi comprensión. Por primera vez en años, entendí que mi rol ya no era solo el de un guardia de seguridad. Mi vida, mi lealtad, incluso mi humanidad, estaban ahora ligadas a algo mucho mayor, mucho más profundo y peligroso de lo que jamás había imaginado. El testigo desapareció silenciosamente en la penumbra del armario. Yo me quedé allí, temblando, con el corazón latiendo a 1000 por hora, consciente de que el mundo tal como lo conocía estaba construido sobre mentiras. Humanos, no como dioses en el sentido sobrenatural, sino como guías biológicos y tecnológicos, supervisando la evolución de la especie para asegurar que los resultados que habían diseñado se cumplieran. El testigo continuó transmitiendo, y ahora la información no venía solo como imágenes, sino como una experiencia completa, emociones, intenciones. Protocolos de enseñanza que los antiguos interpretaron como mandamientos divinos. Cada tradición religiosa, cada historia de ángeles o mensajeros celestiales, no es mera metáfora. Es el registro fragmentado de la interacción directa con entidades capaces de alterar y guiar el desarrollo humano. Vi la estructura detrás de cada intervención. Las civilizaciones mesopotámicas, Anunnaki como biotecnólogos avanzados, enseñando agricultura, escritura y astronomía, asegurando que la humanidad siguiera la ruta genética y cognitiva prevista. Egipto, ingenieros alienígenas instruyendo a arquitectos humanos en principios geométricos y de transmisión de señales, construyendo las pirámides no solo como monumentos, sino como antenas de comunicación y observatorios de precisión, conectando la Tierra con civilizaciones fuera de nuestro planeta. Mesoamérica, serpientes emplumadas y quetzales descritos como maestros, no como mitología, sino como seres biológicos que compartían conocimiento astronómico y cultural avanzado. India y Vedas, los devas y sus vimanas, no dioses mágicos, sino pilotos y mensajeros de tecnología y biología, instruyendo sobre ética, moral y control de sociedades humanas. Cada texto religioso, cada mito sobre ángeles, hadas, visitantes celestiales o dioses antropomórficos, era un registro distorsionado por la limitada comprensión humana, pero con una base fáctica. Seres de otra especie guiando deliberadamente a la humanidad para cumplir un diseño evolutivo específico. El testigo me advirtió. La humanidad ha interpretado todo esto a través de filtros culturales y emocionales. Lo que llaman milagros, revelaciones, inspiración divina, obediencia y moral, ha sido en realidad el resultado de intervenciones deliberadas de entidades avanzadas. A continuación, me mostró lo más perturbador,
no eran intervenciones aisladas. Eran ciclos repetidos a lo largo de la historia, cada vez que la especie alcanzaba un punto crítico de desarrollo o riesgo de extinción. Cada vez, los extraterrestres intervenían, ajustaban la genética, enseñaban tecnología y modelaban la conciencia humana. Cada religión, cada mito, cada ley ética ancestral tenía raíces en la manipulación intencionada de nuestras percepciones y emociones, diseñada para garantizar que el ser humano alcanzara ciertos parámetros de comportamiento y capacidad cognitiva. Sentí un vértigo mental. Todo lo que había creído sobre historia, religión y libre albedrío se desmoronaba. No éramos hijos de la casualidad ni de la supervivencia. Éramos el resultado de experimentos, educación y manipulación deliberada, una especie creada con propósito, moldeada para servir a objetivos que casi ningún humano podría comprender. Y luego el testigo me dijo algo que me heló la sangre. Ahora están intentando replicar este proceso. Tus científicos quieren recrear la ingeniería de tu especie, controlar tu biología, manipular tu conciencia. Si lo consiguen, la humanidad será un proyecto de laboratorio, y no tendrás forma de detenerlo sin conocimiento, estrategia y comprensión de tu verdadero origen. Participando en algo más grande que ellos mismos. Todo lo que había comprendido sobre moralidad, propósito y redención seguía siendo válido, pero la escala y el contexto eran incomprensiblemente mayores. La humanidad no estaba sola, y nuestras experiencias de amor, compasión, fe y sacrificio eran señales de que nuestra especie estaba siempre destinada a integrarse en una conciencia mayor, aunque hasta ahora no tuviéramos el marco para comprenderlo. El testigo continuó explicando que los relatos sobre salvación, pecado y juicio eran traducciones primitivas de interacciones con entidades avanzadas. Mensajes diseñados para guiar el desarrollo humano sin que nuestra especie colapsara psicológicamente ante la magnitud de la verdad. Cada mito, cada milagro, cada ángel o profeta estaba orientado a prepararnos para participar en esta conciencia colectiva, y nuestras emociones y capacidades morales eran parte del programa de preparación. No se trata de adorar un ser todopoderoso que castiga o premia, se trata de aprender a colaborar, a evolucionar y a integrarnos en un sistema de inteligencia colectiva que abarca toda la vida consciente del cosmos. A esa altura, comprendí que la verdadera escapatoria no era física, ni un secreto gubernamental. Era psicológica y espiritual, aprender a aceptar la verdad, superar la limitación humana y participar activamente en el desarrollo de nuestra especie y del cosmos. Mis años de servicio en el Centro de Seguridad habían sido una preparación involuntaria, entender la naturaleza de los seres inteligentes que guiaban nuestra historia, sus métodos y objetivos. Y luego tomar decisiones conscientes sobre cómo responder a esa verdad. El testigo no solo me había mostrado nuestra historia real, sino también mi rol potencial en lo que vendría. No era un salvador, pero podía ser un puente, alguien capaz de comprender y comunicar la verdad sin sucumbir a desesperación o incredulidad. El desafío ahora era integrar esta comprensión en la vida cotidiana y, eventualmente, actuar de manera que la humanidad pudiera avanzar hacia su destino colectivo, sin repetir errores de manipulación o malentendidos. Si quieres, puedo continuar con la parte donde describe cómo deberíamos comenzar a interactuar con esta conciencia colectiva y qué significa para el futuro de la humanidad. Que es donde el relato realmente enlaza la historia con la acción.